Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos hablando del tema de el Día del Señor. Pero, ¿cuántas personas usted conoce o usted ha hablado que cuando usted le habla sobre el regreso de Jesús, ellos piensan que Jesús regresará nuevamente con la imagen que tienen de el niñito Jesús en el pesebre, o que Él regresará para una vez más predicar el evangelio por la tierra, hacer milagros y tratar a todos con mucho amor? Si hemos leído las Escrituras, sabemos que en su regreso Él vendrá como juez. Y su imagen quizás no es una imagen la cual usted piense en ella de esa manera. Jesús vendrá más bien como un guerrero, un juez, pero como un guerrero, porque la palabra nos dice que Él vendrá a eliminar a sus enemigos, los enemigos de Israel, aquellos que le hicieron daño, todo aquel que no haya hecho su voluntad, y separará las ovejas de los cabritos, y a unos dirá: entra en mi reino, y a otros irán al lago de fuego, al infierno. Lo hemos hablado aquí, hemos hablado sobre ese tema. Así que en esta noche quiero presentar un poquito de qué nos dice la palabra en cuanto a ese issue. Él regresando como juez para destruir los enemigos de Israel. Solamente ese aspecto. Son tantas las cosas que podemos hablar que solamente estoy buscando pequeños datos dentro de la escritura que puedo darle para que usted no esté pensando solamente en quién es el anticristo, cuál es el día en que Jesús va a regresar y cosas como esas que no debiéramos estar enfocados en ello. Sí es importante entender el anticristo, de dónde pudiera venir y cosas como esta, pero no podemos identificar a nadie, porque decir Trump es el anticristo, el Papa es el anticristo, eso no es algo que debemos hacer. Así que, pues, como siempre, sin mucho preámbulo, vamos a empezar esta noche con lo que tengo para hoy, y lo vamos discutiendo poquito a poquito. El video debe ser corto, así que espero que les bendiga y les ayude a continuar creciendo en el Señor. Vamos allá. Aquí estamos. Ok, el Día del Señor. Esto es la palabra que cuando la escuchamos, por lo regular, se trata en las Escrituras, está tratando de apuntar a ese día en que el Señor regresará, ese día en que Él llegará a la tierra y comenzará a hacer lo que las Escrituras nos dicen que va a suceder. Así que vamos a ir poco a poco por aquí. No tengo, como dije, no busqué mucha evidencia, sino según leí este documento, me agradó porque es sencillo y pues quise compartirlo de la misma manera. En el futuro estoy tomando una clase, por decirlo así, online, donde se habla de por qué debemos de estudiar sobre la venida de Jesús y estas cosas. Y creo que es un buen tema y quizás esto lo voy a preparar para compartirlo con ustedes y hacerlo quizás en una serie para que no sean videos tan extensos, sino tratar de mantenerlos más cortos. Así que vamos allá. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Dice que a lo largo de los profetas, el término el Día del Señor apunta al tiempo en que Dios descenderá del cielo como guerrero para ejecutar juicio contra sus enemigos. Fue lo que les dije. Ese es el Día del Señor, cuando Él desciende como guerrero para ejecutar juicio contra sus enemigos. Muchos comentaristas consideran esta referencia esencialmente como exageraciones poéticas. Y pues sabemos que en la escritura tenemos de todo tipo de formas de escritura y pudiera sonar como una exageración poética. Pero quizás una exageración poética en un pasaje podemos entender. Pero a través y la constante repetición del mismo mensaje a través de los diferentes profetas, creo que va más allá de una exageración o de una imagen poética. Creo que está repitiendo un mensaje que es importante
prestar atención para poder comprenderlo. Pero esa es mi manera de verlo. Sin embargo, un examen cuidadoso de las profecías reales, junto con la interpretación del Nuevo Testamento de estos textos, nos lleva a concluir que debe tomarse literalmente. Como dije, y lo he dicho antes, creo que lo dije en el video anterior, las explicaciones basadas en interpretaciones con una visión del Nuevo Testamento tienen que mantener el mismo mensaje, no puede cambiar el mensaje. Y aquí nos lleva a eso, nos lleva a entender que debemos ver estas cosas como más literales y no como simplemente una imagen literaria, una poesía o una exageración. Ok, Jesús el Mesías, Yahweh encarnado o Jehová encarnado, descenderá del cielo para ejecutar juicio contra los impíos. Y usted se da cuenta de que está hablando de Jesús porque habla de Dios en una forma de hombre, una forma de cuerpo. Y por eso es que lo vemos de esa manera, que Jesús el Mesías es Jehová encarnado. Descenderá del cielo para ejecutar juicio contra los impíos. Por esta razón, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere al día del Señor como el día del Señor Jesús. Él identifica quién es el Señor en 1 Corintios 5:5. No tengo los pasajes hoy, pero ese es el pasaje base para esto que tenemos aquí. Así que de esta manera podemos mantener el video un poco más corto. Aquí vamos por aquí, próximo. Dice que el juicio será temporal o será un juicio final. Al comenzar a analizar el concepto del día del Señor, debemos aclarar que en algunos casos el día del Señor aplica a juicios temporales dentro de la historia. Sí, como he enseñado antes, que muchas de las cosas que vemos en la Escritura son sombras de lo que ha de suceder en el futuro. Son sombras de lo que, con eventos que ya se dieron en la historia y se van a ir repitiendo a través de el tiempo final. Así que por eso es que se dice aquí que, por ejemplo, la profecía de Joel, dentro de lo que tengo, la profecía de Joel se usa para referirse al juicio histórico de Dios contra Israel, que se manifestó mediante una plaga de langostas. Pero sabemos que eso pudiera suceder en el futuro. Inclusive si leemos Apocalipsis vamos a encontrar esto mismo. Inclusive nos da una indicación de que las mismas plagas que vimos durante el tiempo que Israel estuvo en Egipto antes de salir en el Éxodo, también pudieran repetirse estas mismas plagas. Sin embargo, con mayor frecuencia el término del día del Señor apunta al juicio final de Dios al final de esta era. Por eso es que se llama el día del Señor, porque como dije, Él regresa como juez, como guerrero para darle fin a sus enemigos, y ese es el día en que esto sucederá, cuando Él regrese al final de esta era caída, de esta era de pecado, donde todo será entonces restaurado. Continuamos. Ok, en Isaías 13, por ejemplo, el último día del Señor se describe con gran viveza. Dice, lamentaos porque el día del Señor está cerca, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por eso todas las manos se debilitarán y el corazón de cada hombre se derretirá. Estarán aterrorizados, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Se retorcerán como mujeres de parto, se mirarán unos a otros con asombro, con el rostro en llamas. He aquí que viene el día del Señor, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir la tierra en desolación, y Él exterminará de ella a sus pecadores, porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no volverán a brillar. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su luz. Así castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los despiadados. Haré que el hombre mortal sea más escaso que el oro puro y la humanidad más que el oro de Ofir. Eso es Isaías 13, versos del 6 al 12. Esta
Esto que tengo aquí es una traducción literal de lo que estaba escrito en inglés, o sea que no copié el pasaje, pero le estoy diciendo el pasaje. Usted puede leerlo, si le sonó un poquito distinto a lo que usted está acostumbrado, vaya a su Biblia y lea Isaías 13 del 6 al 12. Eso es lo que está escrito en este lugar aquí, que es una descripción del Señor regresando y de las cosas que van a estar sucediendo para aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida y que en este momento todavía están con vida al regreso de Jesús. Continuamos. El pasaje utiliza casi exclusivamente un lenguaje negativo para describir este día. Usted ya escuchó todas las cosas que dice. Es un tiempo de lamentos y llanto. Es un tiempo en que los pecadores sentirán la ira ardiente de los juicios de Dios contra ellos. Será un tiempo marcado por calamidades naturales y perturbaciones celestiales. Y esto lo vemos a través de los profetas y lo vemos también en Apocalipsis. También lo escuchó en Daniel con los diferentes monstruos y todas estas otras cosas. Es fundamental destacar que el Nuevo Testamento asocia específicamente las señales celestiales de este texto con el regreso de Jesús. En la mayoría de los lugares donde habla del regreso de Jesús, dice, y luego de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas se caerán del cielo. Ese tipo de mensaje se repite a través de los profetas y en el Apocalipsis, marcando el día en que el Señor regresará. Regresará en una nube, pero no se cree que regresará en una nube como subió literalmente, sino más bien semejante a lo que describe de el día en que Jehová descendió sobre el monte Sinaí en Arabia. Así que esa es la descripción que se piensa que sucederá en su regreso. Ok, continuamos. Asimismo, Abdías lo describe como el día en que todas las injusticias cometidas contra Israel recaerán sobre quienes las perpetraron. Eso significa que todo aquel que le hizo daño a Israel de una manera u otra. Lo más reciente que usted puede recordar es octubre 7 del 2023 o el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Todos han escuchado de ello, unos creen en él, otros dicen que son mentiras. Yo estuve en las cárceles en Alemania, donde algunos de los judíos estuvieron presos. Gracias al Señor me permitió vivir 4 años en Alemania y tuve la oportunidad de ver estos lugares. No son lugares que usted entra y dice, oh, qué hermoso, qué bueno que estoy aquí. Son lugares que aún con el pasar del tiempo, todavía al usted llegar ahí, usted siente que no fue un tiempo agradable para ninguno de los que estuvieron en ese lugar. Porque muchas veces ni siquiera fue agradable para los que estaban como carceleros. Pero la realidad es que sí, el lugar está y la evidencia de lo que sucedió, las fotos y todo eso, existe hoy día. Porque el día del Señor se acerca para todas las naciones, dice Abdías. Como has hecho, así se te hará. Tus acciones recaerán sobre tu propia cabeza. O sea que todo lo que le hiciste a Israel, el Señor te ha de devolver lo mismo. Y para muchos, cuando hablamos sobre octubre 7 y pensamos en todas las cosas que sucedieron, y es algo de verdad que no puedo imaginar el dolor que sintieron estas mujeres cuando sufrieron el ataque que ellas sufrieron. No voy a repetir las cosas que les hicieron, pero solamente pensar en eso, pensar en que usted tiene una madre, unas hermanas, quizás una esposa, hijas, es algo que nos debe llevar a pensar en estas cosas y no pasar un juicio a veces basado en lo que usted escucha en la prensa, sino pensar en ello, porque no porque haya sido contra Israel, pero eso es algo que nadie hace a ningún ser humano. Y si estas personas lo hicieron, verdaderamente eso es un acto salvaje y bárbaro. Pero, de nuevo, continuamos. Esto es lo que está diciendo la Escritura que ha de suceder en el día del Señor, al regreso de Jesús. En Isaías 34, el día del Señor se presenta como el día en que el Señor castigará a las naciones gentiles por su maltrato
a Israel. Mi hermano, y hay muchos pasajes en la Escritura que al yo leerlos, sinceramente he llegado hasta a pedir perdón al Señor. No porque yo sea culpable de esto, pido perdón por todos, porque es algo que Él lo advierte. Si tú hiciste esto, yo de luego te voy a llamar a cuentas. Y sabemos que en la historia, cuando Israel viene de Egipto y trata de cruzar por alguna de las tierras y no los permitieron pasar, luego el Señor le dio su merecido a esas naciones. Inclusive, él le reclama a los hijos de Esaú porque no salieron a ayudar a los judíos en diferentes ocasiones en que los judíos estaban siendo atacados. Y dice que Él se vengará de ellos también. Él habla de, inclusive la manera que lo presenta es como pastores. Dice de los pastores que no le dieron el alimento a las ovejas en el tiempo indicado, que también Él les llamará a cuentas. Esas son cosas que yo pienso, pues todo aquel que es líder o que está envuelto en la enseñanza de alguna manera u otra, es una responsabilidad grande. Y yo le pido perdón al Señor muchas veces por cualquier cosa que yo haya enseñado en algún momento que no es lo correcto. Así que simplemente lo digo porque pues es lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero lo he hecho de esa forma porque por eso trato siempre de poder presentar un pasaje bíblico para que usted lo lea y usted decida una cosa o la otra, de acuerdo a lo que usted entiende que es lo correcto. Yo leo la escritura y trato de mantenerme lo más que pueda en esa línea. Ok, porque la indignación del Señor está contra todas las naciones y su ira contra todos sus ejércitos. Los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza. Dice, ese es Isaías 34, el verso 2. Y luego el verso 8 dice, porque el Señor tiene un día de venganza, un año de retribución por la causa de Sión. Eso continúa sonando como que sí, Israel, Dios lo va a salvar, sí, Dios va a cuidar de ellos. No todos, y aquí hablaremos de eso. Vamos a continuar para que vean lo que les quiero decir con esto. La versión Reina Valera traduce la causa de Sión como la controversia de Sión. Aquí, Sión probablemente sea una metáfora de todo Israel. Eso no es solamente Sión, no es solamente ese monte, sino toda la nación de Israel. Y le llama a ellos así. El Señor ejecutará juicio contra las naciones hostiles a su pueblo, no como una amarga venganza, sino como un acto de justicia. Es como aquellos que fueron mártires y están debajo del trono del Señor, ¿verdad? Y dice que ellos le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no vas a vengar nuestra sangre? Y él dice, llegará el momento, espere que vengan el resto de los consiervos de ustedes. O sea, todavía algunos pudiéramos perder la vida por el Señor antes de que llegue el día del Señor. Así que, de nuevo, para ir buscando y leyendo, en lugar de pensar en las cosas fáciles, el Señor nos está hablando de que pudiéramos perder la vida por Él. Eso es lo que nos dice ahí, que Él es como un acto de justicia, no como venganza cruel, como algo despiadado, es algo justificado. Es algo justificado, porque hablamos a veces, yo exijo justicia. Si Dios nos diera la justicia que nos merecemos, entonces todos estaríamos muertos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera similar, el profeta Joel dice que Dios reunirá a todas las naciones y las juzgará a causa de mi pueblo y de mi heredad, Israel. De nuevo, estos son indicativos del día del Señor y se repite la historia de Joel, ya que Joel habló también de un momento en que Israel sufrió un castigo de parte del Señor porque no habían sido fieles a Él. Así que continuamos. Luego especifica 4 razones por las que serán juzgados. Aquí les tengo, esto sí está bastante claro.
Estas son las razones por las que el Señor va a juzgar a estas naciones. ¿Qué hicieron estas naciones? Que mereció que el Señor lo ponga por escrito para que todo el mundo pueda leerlo y ese día nadie tenga nada que decir en contra de lo que Él vaya a hacer. Primero dice, porque dispersaron al pueblo judío entre las naciones. Mis hermanos, ¿dónde existe la mayor concentración de judíos ahora mismo fuera de Israel? En New York City. En New York City yo creo que hay más judíos casi de lo que hay en Israel. Pero no solamente hay judíos allí, hay judíos en África, hay judíos en Europa, hay judíos en Rusia. Muchos de ellos están regresando, porque es lo que la palabra dice, que el Señor hará que ellos regresen. Pero hay judíos en todas partes del mundo. Para aquellos que vivimos en Puerto Rico, se cree que en Puerto Rico hay una gran cantidad de personas que son descendientes de judíos, ya que se cree, de nuevo digo se cree, estas cosas no están verificadas, se cree, y yo tengo en algún lugar algún documento que habla sobre eso, que la noche que Cristóbal Colón sale de España fue cuando comenzó la Inquisición en España y él trajo en uno de sus barcos más de 1000 personas que no estaban anotados en los libros y que él los dejó por acá cuando salieron de España porque ellos estaban siendo perseguidos y para evitarle que ellos murieran, él los trajo en sus barcos acá y se cree que llegaron hasta las Américas en esas embarcaciones. Y se cree que en Puerto Rico también hubieron muchos de ellos. Pero, de nuevo, eso no está en las escrituras, eso es una cosa aparte, un comentario para que usted diga lo que quiera de mí, si yo estoy loco o lo que usted quiera. Porque dividieron mi tierra. Porque dividieron mi tierra. Ese no es el famoso plan para la paz en Palestina, que la gente habla tanto de Palestina, que Palestina no existió nunca en la historia. Nunca ha habido un país que se llame Palestina. Pero, sin embargo, están pidiendo que se divida la tierra para que Palestina pueda tener un lugar que ellos puedan llamar su nación, su país, su patria, y que de esta manera llegará la paz entre Palestina e Israel. Mi hermano, le pueden dar todo Israel a los palestinos, a los llamados palestinos, y eso no va a quitar que ellos lo que quieren es destruir a Israel. ¿Usted se ha preguntado por qué todo el mundo quiere destruir a Israel? ¿Por qué han peleado contra Israel y han matado más de no sé cuántos millones de judíos a través de la historia? Póngale desde el año 70 para acá. Lo discutimos aquí. Yo lo dije en varias de las clases que hablamos sobre el antisemitismo. Y la gente no lo comprende. Eso es un ataque del enemigo directamente. Por eso es que ni siquiera la gente quiere aceptar y reconocer a Israel. Porque el enemigo ha causado que tengamos esta imagen negativa de ellos constantemente. Independientemente si ellos aceptan al Señor o no aceptan al Señor, nosotros no estamos aquí para juzgarlos a ellos en base a eso. Debiéramos de orar por ellos y de predicarles el Evangelio. Pero no necesariamente es eso lo que hacemos. Muchas veces hablamos más en contra de ellos que lo que oramos por ellos, para que el Señor pueda orar y el Espíritu Santo traiga arrepentimiento a sus vidas. Primero que todo, que le quite las escamas de los ojos para que puedan ver, porque el mismo Señor es el que los tiene ciegos. Así que no podemos pelear contra eso. El tiempo no ha llegado. Porque esclavizaron a prisioneros de guerra judíos. Hermano, esto ha sucedido a través de la historia, desde que vendieron a José y los hermanos. De ahí para acá, todo el tiempo ha sucedido esto. Los judíos han sido vendidos como esclavos en diferentes épocas. Y no dude que hoy día también trabajen como esclavos en algún lugar, porque recuerde que esto es la esclavitud moderna. Todos tenemos un poco de eso. Y ahora otra vez, para finalizar, porque robaron las riquezas y los recursos de Israel. Siempre que se peleaba contra una nación, entraban y tomaban el botín. Y entonces ahí se llevaban todas las cosas. Usted sabe que en la deportación que hubo de los judíos hacia Babilonia, ellos llevaron los enseres del templo, incluyendo los vasos de oro en los cuales el hijo de Nabucodonosor estaba tomando vino la noche que vio en la escritura en la pared, y Daniel vino y la interpretó. Ok, continuamos.
Ven por aquí. Si bien la mayoría de las referencias al día del Señor enfatizan el juicio del Señor contra los gentiles, aquellos enemigos de Israel, el profeta Amós, y aquí es que le muestro esto, también introduce un giro profundo en la trama. Cuando leemos el libro del profeta Amós, Amós advierte a Israel que no anhele ese día, pues también será un tiempo de castigo. Esto es lo que en inglés llaman Jacob's Trouble o la gran tribulación. En ese tiempo, Israel recibirá el castigo final, chastisement, como se dice en inglés, ese ciclo de que Israel se arrepiente, viene ante el Señor, pide perdón por sus pecados, el Señor los perdona, trabaja con ellos, los restaura y eventualmente ellos vuelven a caer en idolatría, vuelven a darle la espalda al Señor después de todo lo que Él ha hecho y vuelven a caer en prácticas que son abominables al Señor y que es lo que Él odia más que todo, que le sean infiel. Así que ese ciclo de castigos lo hemos visto a través de las escrituras, lo hemos presentado aquí un poco en las diferentes discusiones que hemos tenido y todavía falta esa última caída de la ola donde llegarán al fondo y perderán todas sus fuerzas. Y el Señor dice que cuando ellos estén ya sin fuerzas, cuando ellos digan ya no puedo más, entonces es cuando Él ha de salvarlos por última vez. Por amor a ellos, porque son buenos, porque lo merecen. No, mis hermanos, dice, por amor a mi nombre, por amor a mí mismo, porque yo no rompo mi pacto, yo los voy a salvar. Y esta vez será final y firme, donde sus enemigos serán destruidos y ellos llegarán a reinar, a recibir la tierra y a reinar con el Señor eternamente, igual que usted y yo, porque ya nosotros estaremos con Cristo en ese momento. El levantamiento de la iglesia será antes de que ese evento suceda. Y créame, yo añoro que ese día llegue. Será difícil para ellos, inclusive quizás para nosotros, pero poder ver cuando finalmente el Señor reúna a su pueblo y seamos verdaderamente un solo pueblo y que no estemos alando cada uno para un lado y un extremo pidiendo que los demás se unan a nosotros en lugar de unirnos a Cristo, que es lo que debemos de hacer. Pero ya veremos ese día, el Señor nos permitirá estar ahí o descenderemos con Él del cielo si es que ya nos ha llamado a su presencia. ¿Qué más le puedo decir por aquí? Será un tiempo de castigo, ok, dice, esto es lo que dice Amós 5:18. Hay de vosotros los que anheláis el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será oscuridad y no luz. Dice que será un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad y no de luz. Oremos que el Señor tenga misericordia tanto de Israel como de las demás personas, para que aquellos que han de morir no pierdan su vida eternamente, que pueda haber un arrepentimiento de alguna manera, que el Señor pueda ser misericordioso y permitir eso. Amós dice, así Amós reprendió a quienes sostenían la creencia popular de que ser simplemente judíos durante el día del Señor garantizaría su salvación. Esto Pablo lo ha dicho también en el Nuevo Testamento, pero para que vea que aún desde antes el Señor se lo estaba dejando saber bien claro. No porque eres judío significa que ya vas a tener salvación. Eso no es de esa manera. Y eso estamos claros y lo hemos enseñado a través de las Escrituras. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos en Israel no comprendían que su identidad étnica y nacional no era garantía de su liberación. Sus vidas eran corruptas, también serían juzgados. Si sus vidas eran corruptas, también serían juzgados en ese día. Así, si bien el día del Señor se centra principalmente en el juicio de Dios sobre los gentiles, también será un tiempo de gran dolor, castigo y por ende de oscuridad para Israel. En este sentido, el día del Señor y el tiempo de la angustia de Jacob, que fue como les dije que se llama, Jacob's Trouble, aunque distintos, comparten mucho en común. Mientras que la angustia o tribulación de Jacob se centra principalmente en el castigo de Israel, el día del Señor se centra principalmente en las naciones gentiles. Así que tanto uno como el otro, si no está haciendo lo correcto, será juzgado por el Señor. En ese día, el día del Señor.
En conclusión, mis hermanos, le leo la conclusión que otro escribió, no es mi conclusión, pero se la leo y discutimos un poco, como dije. Desde Moisés hasta Jesús, las escrituras enseñan que en los últimos días habrá un periodo de gran dolor y sufrimiento para todo el mundo. Los propósitos del Señor para este tiempo serán castigar a su pueblo, como dije, un castigo, no destrucción, sino un castigo, juzgar a las naciones, purificar al mundo de la maldad y en última instancia salvar a Israel e inaugurar el tiempo de la redención. A pesar de los grandes dolores de estos días, el Señor tendrá la última palabra. Eso es final y firme. Él tendrá la última palabra. Puede que usted no esté de acuerdo con algo que yo digo, puede que usted no esté de acuerdo con alguna cosa que en algún momento ha escuchado, pero ese día el Señor tendrá la última palabra y Él hará como Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Dice lo siguiente: el arrepentimiento y la salvación nacional de Israel. Esta persona que escribe piensa que Israel será salvo de una manera nacional. Siempre será un remanente, porque en todo lugar, en este castigo, algunos de ellos perderán su vida. El remanente que quede del todo de Israel será salvo. Y la restauración definitiva de todas las cosas. Eso estamos claros que ha de suceder así. Seguirán inmediatamente después de este día. Como expliqué en los últimos 2 videos, las cosas que nos dice la Escritura que sucederán ya después que el Señor haya regresado en el tiempo del milenio, para aquellos que creemos en el milenio, y el tiempo que sea, lo explica que es después que Él ya ha regresado, después que ya Satanás ha sido atado por 1000 años, que dice que será atado por 1000 años. De nuevo, esas cosas suceden después de ese tiempo. Y lo importante es que una vez esas cosas ya están sucediendo, nosotros estaremos con Él. Ya nosotros no estaremos afectados por ninguno de estos eventos que pueda suceder, guerras o algo que suceda, porque todavía habrá gente que entraría en ese tiempo, que pudo haber sobrevivido la gran tribulación y aún no haberse arrepentido. Serán personas que quizás son de estas personas que eventualmente Satanás, una vez es suelto luego del milenio o de esos 1000 años que está preso, atado, los convence para venir a pelear contra Jerusalén nuevamente. Y entonces el Señor finalmente, ya de una vez y por todas, destruye a esos enemigos. Eso es lo que establece la palabra. Así que son cosas interesantes. Muchas veces nos confundimos por los diferentes eventos, diferentes guerras, pero eso es lo que les he mostrado a través de lo que hemos discutido en otras ocasiones y lo que apunta aquí a este evento donde entonces comenzará la restauración de todas las cosas, donde mi manera de pensar es que esas cosas nos corresponde a nosotros restaurarlas, porque ¿quiénes fueron que la destruyeron, que la dañaron? Nosotros, el hombre, la humanidad. Así que habrá que restablecer esos jardines, habrá que sembrar los viñedos, los olivares, todas estas cosas para que entonces vivamos de acuerdo a lo que el Señor haya establecido para ese tiempo. Así que creo que eso es todo lo que tengo por este video. Como dije, quiero continuar en esta línea de por qué es importante que estudiemos estas cosas. Y como dije, la clase que estoy tomando es a través de videos, pero me va a tomar tiempo porque veo cantitos aquí y allá y obviamente no puedo hacerlo muy rápido, y luego de eso tengo que sentarme a poder preparar lo que me gustaría compartir, porque he escuchado cosas muy buenas donde nos habla de la importancia del Evangelio, pero nos señala cómo a través de todo el Nuevo Testamento, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, Pablo y los otros que escribieron, siempre tenían presente la venida del Señor. Tenían presente y le daban importancia a que aún aquellos hermanos que acababan de llegar a la fe entendieran la importancia del regreso de Jesús. Y a veces nosotros
actuamos como que eso es algo que podemos poner a un lado y no preocuparnos por eso por ahora, pero dice que el enseñar esto junto con la doctrina de la salvación y todas las demás doctrinas que son importantes para nuestro conocimiento y crecimiento en la fe, debemos mencionar la importancia del día del Señor, porque eso es nuestra esperanza de gloria. Y he hablado sobre eso también. Por eso me agradó mucho la manera que la persona lo presenta. No recuerdo ni su nombre porque esta es la primera vez que veo algún video o alguna cosa de él. Eso es en referencia desde la otra información que normalmente tengo. Como dije, me agradó mucho y quiero compartirlo. Así que por ahora, esto es todo lo que tengo. Espero que les haya agradado y les haya ayudado a continuar creciendo, continuar estudiando. Eh, y será hasta la próxima en Difficult Times. Dios me los bendiga.